Hola de nuevo, te doy la bienvenida a mi canal Magistral TV Oficial. Soy el maestro Amaury Salazar y te invito a consultar nuestro material. En esta ocasión hablaremos de las declaraciones patrimoniales y de intereses en México para este año 2020 y sus generalidades. Seguramente, si eres servidor público, este video será de utilidad. Antes que nada, debemos señalar algunos aspectos o generalidades del tema para posteriormente dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es la Declaración Patrimonial de Intereses DPI? ¿Quiénes están obligados a presentar la DPI? ¿Cuántos tipos de DPI existen? ¿Qué información se requiere para hacer la DPI? ¿Ante qué autoridad se presenta? ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar la DPI? ¿En qué casos no hay obligación de presentar la DPI inicial? ¿En qué casos no se presenta la DPI de modificación? Y por último, ¿en qué casos no se presenta la DPI de conclusión? Preámbulo. Para entender mejor de dónde proviene la obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses, debemos remontarnos al antecedente que le da origen, es decir, las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2015. Estas reformas crean el Sistema Nacional Anticorrupción, principalmente se centran en el artículo 113. Para el 18 de julio del año 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias, unas nuevas y otras reformadas, que abordan diversos temas. Una de ellas en lo particular señala la obligación de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses, las DPI. El DNA del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tuvo su origen en la modificación de 3 leyes ya existentes, así como la creación de 4 leyes nuevas, todas enfocadas a combatir la corrupción desde distintos ámbitos del gobierno. Conozcamos a cada una de ellas. 1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Es una ley nueva. 2. Ley General de Responsabilidades Administrativas, una nueva ley, que enlista las obligaciones que deben cumplir todos los funcionarios públicos. Entre esas obligaciones se encuentra la de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses. 3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también es nueva. 4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que también es nueva. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es una ley reformada, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, también reformada. Por último tenemos al Código Penal Federal, que también ha sido reformado. Pero, ¿qué regula la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Esta ley establece 1. Las obligaciones de los servidores públicos en general, incluyendo por supuesto la de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses. 2. Las sanciones para los servidores públicos y también para los particulares que incurren en actos de corrupción. Y 3. Los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes. Bueno, y a todo esto, ¿qué es la Declaración Patrimonial y de Intereses? Es un instrumento de rendición de cuentas ordenado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que el servidor público plasma su situación patrimonial. Esto incluye bienes muebles, inmuebles, ingresos económicos, adeudos o créditos, dependientes económicos, etc. Del mismo modo, declara algún posible conflicto de intereses con la finalidad de dar seguimiento puntual y objetivo a la prevención de posibles conductas de corrupción en el ente público de que se trate.
En otras palabras, es un documento a través del cual se identifica un posible incremento atípico del patrimonio de un servidor público como resultado de posibles actos de corrupción. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración patrimonial y de intereses? La obligación de presentar declaración patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos proviene en primer lugar del artículo 108 constitucional, expresamente en su párrafo quinto que a la letra dice: los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Por otro lado, esta misma obligación se encuentra señalada con mayor precisión en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que está vigente desde el mes de julio del año 2017 y que a la letra dice: artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. ¿Cuántos tipos de declaración patrimonial y de intereses existen? De acuerdo con las normas e instructivo de llenado de los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de septiembre del año 2019, existen dos modalidades: la versión simplificada, que corresponde a aquellos servidores públicos que tengan un nivel menor a jefe de departamento u homólogo en los entes públicos, quienes a partir de este año 2020 solo llenarán 6 rubros si se trata de DPIs de modificación y 7 rubros si se tratan de DPIs de inicio o de conclusión. Por otro lado, tenemos la versión amplificada o ampliada, que corresponde a aquellos servidores públicos que tengan nivel igual a jefe de departamento u homólogo y hasta el nivel máximo en cada ente público, quienes a partir de este año llenarán 21 rubros si se trata de DPIs de modificación o anual y 22 rubros si se trata de DPIs de inicio o de conclusión. Declaración simplificada. Este tipo de DPI, como ya se dijo, aplica para aquellos servidores públicos que tengan nivel menor a jefe de departamento u homólogo en los entes públicos, quienes deberán aportar información relacionada a los siguientes rubros. 1. Datos generales. 2. Domicilio del declarante. 3. Datos curriculares. 4. Datos del empleo, cargo o comisión. 5. Experiencia laboral. 6. Ingresos del declarante. Y responder la pregunta: ¿te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior? Esta pregunta solo se responde si se trata de DPIs de inicio o de conclusión. Este tipo de declaración es la más corta y aplica afortunadamente para servidores públicos de naturaleza operativa y que representa el mayor porcentaje de quienes integran un ente público determinado. Declaración ampliada. Este tipo de DPI, como ya se dijo, aplica para aquellos servidores públicos que tengan nivel igual a jefe de departamento u homólogo y hasta el nivel máximo en cada ente público, quienes deberán aportar información relacionada a los siguientes rubros. En cuanto hace a la declaración de situación patrimonial, datos generales, domicilio del declarante, datos curriculares del declarante, datos del empleo, cargo o comisión,
experiencia laboral, datos de la pareja, datos del dependiente económico, ingresos netos del declarante. Si es el caso, responder a la pregunta: ¿te desempeñaste como servidor público en el año inmediato anterior? Bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores o activos, adeudos o pasivos, préstamos o comodato de terceros. Por lo que hace la declaración de intereses, tenemos la participación de empresas, sociedades o asociaciones. Si se participa en alguna de estas instituciones, apoyos o beneficios públicos, representación, clientes principales, beneficios privados y fideicomisos. Plazos para presentar la declaración patrimonial y de intereses. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 33, establece que la declaración patrimonial y de intereses deberá presentarse en los siguientes plazos. Declaración inicial. Se realiza dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo de a. Ingreso al servicio público por primera vez, o b. Reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo. Por otra parte, tenemos a la declaración de modificación patrimonial o declaración anual, que se realiza durante el mes de mayo de cada año. Cabe aclarar que para este año 2020 se ha tenido que cambiar el plazo para hacer este tipo de declaración, pasando del mes de mayo al mes de julio, particularmente al 31 de julio de este mismo año. Por último, tenemos la declaración de conclusión de encargo, que se debe realizar dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión, ya sea por el término del contrato, por una renuncia o por un despido. ¿Qué información se requiere para presentar las DPIs? Para agilizar el llenado de la declaración es conveniente que, en el momento de la captura, se disponga de la siguiente documentación, entre otra, sin que sea necesaria su entrega. Clave única de registro de población CURP, emitida por la Secretaría de Gobernación. El Registro Federal de Contribuyentes RFC, emitido por el Servicio de Administración Tributaria SAT. Acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículum vitae, recibo de nómina y o declaración fiscal, escrituras públicas y o contratos de bienes inmuebles, factura de vehículos y de bienes muebles, contratos y estados de cuenta bancarios, contratos y estados de cuenta de gravámenes y adeudos, comprobante de percepción de sueldo o de otro tipo de ingreso, actas constitutivas de sociedades y asociaciones, y básicamente cualquier otro documento necesario para la declaración. ¿Ante qué autoridad se presenta la DPI? Para este año 2020, las declaraciones patrimoniales y de intereses se presentan ante el órgano interno de control de cada ente público. Para el caso de los ayuntamientos y alcaldías será ante su Contraloría Interna Municipal. A nivel federal,
será la Secretaría de la Función Pública mediante su plataforma Declaranet. Para el caso de las entidades federativas, por ejemplo Tlaxcala, este estado utiliza su sistema de declaración patrimonial, operado desde la Contraloría del Ejecutivo Estatal. En los municipios serán las Contralorías Internas Municipales, como por ejemplo, en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, se realiza mediante la plataforma Declarapat. Cada ente público debe contar con su propio órgano interno de control, quien establecerá el mecanismo adecuado para tal efecto. ¿Cuáles son las consecuencias de no presentar la declaración patrimonial y de intereses? Bueno, en el caso de que el servidor público no presente su declaración correspondiente en los plazos establecidos, sin causa justificada, trae como consecuencia dos situaciones. 1. Se iniciará una investigación por la presunta responsabilidad traducida en una falta administrativa de las catalogadas como no grave. 2. Se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación. Si después de ser requerido y transcurridos 30 días naturales, el servidor público no presenta su declaración patrimonial y de intereses en su modalidad inicial y de modificación, las secretarías u órganos internos de control procederán a dejar sin efecto el nombramiento o contrato del servidor público para posteriormente separarlo del cargo. En el caso de no presentar la declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de conclusión, se inhabilitará al infractor de 3 meses a 1 año. Es importante mencionar que habrá sanción para el servidor público que no separe de su encargo, empleo o comisión al infractor previamente sancionado. La no presentación de la DPI constituye una falta administrativa no grave. ¿En qué casos no hay obligación de presentar la declaración patrimonial de intereses inicial? Normalmente son 3 supuestos por los que no existe obligación de presentar la declaración patrimonial de intereses en esta modalidad. Explicamos. Cuando el servidor público en el mismo ente público sea objeto de un cambio de puesto, nivel, funciones, adscripción, designación o nombramiento. También cuando el servidor público reingrese o sea contratado y no hayan transcurrido más de 60 días naturales. Este mismo supuesto opera cuando el servidor público reingrese al empleo, cargo o comisión con motivo del otorgamiento de una licencia con o sin goce de sueldo y se derive de una suspensión en sueldo y o funciones, o sea resultado de una restitución de derechos como servidor público mediante resolución ejecutoriada firme. El otro supuesto indica que cuando el servidor público tenga un cambio en un ente público dentro del mismo orden de gobierno y no transcurran más de 60 días naturales entre la conclusión e inicio del empleo, cargo o comisión, debiendo cumplir con el aviso correspondiente. ¿En qué casos no se presenta la declaración patrimonial y de intereses de modificación? Tenemos que no se presentará declaración de modificación, primer supuesto, cuando durante los primeros 5 meses del año los servidores públicos tomen posesión del empleo, cargo o comisión y presenten su declaración patrimonial de inicio en el mismo periodo. El otro supuesto indica que cuando el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión en el mes de mayo y hubiere presentado su declaración de conclusión en el mismo mes. ¿En qué casos no se presenta la declaración patrimonial de intereses de conclusión? Tenemos también que no se presentará la declaración de conclusión, primer supuesto, cuando el servidor público en el mismo ente sea objeto de un cambio de puesto, de nivel, de funciones,
adscripción, tipo de designación o nombramiento. También cuando el servidor público concluya e inicie en entes públicos dentro del mismo orden de gobierno y no hayan transcurrido más de 60 días naturales. Último supuesto, cuando el servidor público le haya sido otorgada una licencia con o sin goce de sueldo, siempre y cuando no haya sido dado de baja de manera definitiva en el ente público o se derive de una suspensión en sueldo y funciones. Datos de interés. Para finalizar este video, quiero compartir contigo algunos datos de interés relacionados al servicio público en México en este año 2020. ¿Sabías que en México 4.925.493 personas laboran como servidores públicos e instituciones de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno? Esa cifra está distribuida de la manera siguiente. Servidores públicos en el orden federal, 1.698.161 aproximadamente. Servidores públicos en el orden estatal, 2.233.749 aproximadamente. Servidores públicos en el orden municipal, 993.583 aproximadamente. No se incluyen médicos, enfermeras, policías y maestros, de acuerdo a la información recabada por INEGI en su Censo Nacional de Gobierno. Si te gustó este video, suscríbete, regálanos un like y comparte, para seguir elaborando más contenido como este. Y si este video tiene buena aceptación, subiré un video tutorial para analizar el llenado de los formatos de DPIs para este año 2020. Se despide de ti el maestro Mauricio Salazar y Magistral TV Oficial. Hasta la próxima.